Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Lo que se viene a continuación es la finalización de Primera de Corintios, es el capítulo 16, amada iglesia. Contento porque acabamos de terminarlo recién, acabo de terminar el en vivo y lo que se viene ahora es un extracto de ese en vivo. Recuerden que subo solamente el extracto en el momento en que estudiamos la palabra, no el en vivo completo. Por lo cual, para estar ahí y disfrutar de esos momentos que tenemos simplemente de coinonía, de conversar, pregunta y respuesta, y los tiempos de oración y peticiones que también tienen los hermanos, sígueme a través de Facebook para que no te los pierdas, porque lo que viene es solo una porción. Que Dios te bendiga. Entonces, damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 16:1 y terminamos con este capítulo, este libro o esta carta paulina, ¿sí? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera en que ordené en las iglesias de Galacia. ¿De qué ofrenda está hablando Pablo? ¿De qué situación está hablando Pablo? Bueno, lo vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando este título, que tiene solo 4 versículos, del 1 al 4 tiene el título La ofrenda para los santos. Esta ofrenda es la que se menciona en Romanos, si mal no recuerdo, no me falla la memoria, hermano, les pido perdón, Romanos 15. Creo que ahí aparece la ofrenda que estuvimos viendo. ¿Qué ofrenda? Es extraño esto, y permítanme este alcance. Se escribió Primera de Corintios, recordando que hay quienes dicen que, bueno, lo vamos a ver en la segunda carta de Corintios, que hay una tercera carta de Corintios, pero hay una que no está en la Biblia, que está extraviada. Lo vamos a estudiar más adelante muy probablemente, ¿sí? Porque da alusión en la segunda carta de Corintios que hay otra carta más, por ahí, que no está en la Biblia. No obstante, las cartas de Corintios, en este caso, Primera de Corintios, se escribió antes que Romano, ¿sí? Y en el orden de la Biblia, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Hechos, Romano. Y luego viene Corintios. Viene Romano antes que Corintios. ¿Por qué lo digo? Por el tema de la ofrenda. Porque pareciera que Romano antes, porque está antes, y no es así, ¿sí? La carta de Romanos se escribió en Corinto, y la carta a Corinto se escribió en Éfeso, si mal no recuerdo, ¿sí? Por lo tanto es antes. Y Pablo ya viene con esto de reunir esta ofrenda a los hermanos en Jerusalén, situación por la cual Pablo va a Jerusalén, y lo vamos a ver acá. Miren, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, la ofrenda, hermanos, se prepara. Quienes van a su culto, a reunión, a adorar al Señor en sus congregaciones, uno tiene que apartar ese dinero, esa ofrenda al Señor, a la iglesia, ¿sí? Al cuerpo, antes. No llegar ahí y estar buscando en el momento, sino apartar al Señor. Si quieren orar también, pedir al Señor, darle gracias por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón de ofrendarle, porque tenemos para ofrendarle, ¿sí? Es agradecerle al Señor de lo que Él nos ha dado, nosotros le bendecimos. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Según haya prosperado, no solo Corintios, y le doy la bienvenida a todos aquellos que me están viendo a través de Facebook, no solo Corintios, sino todo el Nuevo Testamento. En ningún lugar habla del diezmo que se imparte en el Antiguo Testamento. Lo he ministrado esto. Yo soy de aquellos que considera que el diezmo no es bíblico en este tiempo. No obstante, hay quienes también tienen la doctrina de que viene no por el pueblo de Leví o por el pacto el levítico en las 12 tribus, sino por el pacto o por el diezmo del sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? He escuchado, es un poco rebuscado, pero me es válido entendiendo de que somos reyes y sacerdotes y que el trabajo que hacía Leví, quienes ministramos, quienes servimos, pastores, evangelistas, apóstoles, etc., son sacerdotes también porque sirven a Dios. Recordemos que Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y por lo tanto el ministrar la presencia de Dios, el servir a Dios, al cuerpo de Cristo, el servir a Dios en cuanto a la predicación, en cuanto a algún tipo de servicio, nos hace sacerdotes, nos hace ministros de su... Entonces, entendiendo esa base, podríamos de alguna manera entender la validación del diezmo, ¿sí?
Insisto, es un poco rebuscado. Yo la verdad es que no tengo ningún problema. Aquellos que diezman, Dios les bendiga su corazón porque de alguna manera es un parámetro para decir cuánto es mi ofrenda, cuánto es lo que yo voy a dar a Dios y tengo en mi corazón darlo. Pero que no sea casi una espada contra la pared, hermanos. Que tampoco sea un bendice al Señor, da los diezmos para que Dios te bendiga, porque no es así. No se trata de eso. Y acá Pablo está hablando de una ofrenda que sea conforme a como uno ha sido prosperado. ¿Sí? Guardándolo, o sea, apartándolo conforme a lo que uno y guardándolo, para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas, por una situación incómoda y que se da también en las reuniones, ¿sí? Estar buscando ahí como que cuánto voy a dar, que no se me enoje el hermano da 3 millones, yo doy 2.000 pesos, porque no. ¿Me explico? Son situaciones incómodas que Pablo quiere que se eviten por muchas otras más que no están mencionadas, que simplemente Pablo resume toda esta situación diciendo, apártenlo antes, guárdenlo y se haga cada primer día de la semana, ¿sí? Que es el domingo. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Es la misma ofrenda que se está hablando en Romano, que después habla en Romano. No antes, a pesar de que Romanos es un libro que está antes que Primera de Corintios en la Biblia. Pero está hablando de ello. Y luego dice, y si fuere propio yo también vaya, irán conmigo. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo aún no tenía claro si es que iba o no a entregar esa ofrenda hasta este punto. Cuando vemos Romano, Pablo ya sabe que va a ir. ¿Por qué Pablo duda esta situación? ¿No será que probablemente, y qué precioso fue el haber estudiado Romanos también, no será que, bueno, y lo que leímos en Hechos, ¿sí? En el viaje que tiene que hacer y cómo el Espíritu Santo, cómo Dios le alertaba de muchas formas, a través de profecía incluso, de cómo lo iban a recibir en Jerusalén. La cabeza de Pablo se estaba buscando en Jerusalén. Y Pablo no podía ir allá, no podía en términos de que no le convenía por ningún motivo ir, principalmente porque lo buscaban los judíos, ¿sí? Lo religioso, entre otros. Y dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Tenía temor Pablo, era humano, o sea, era tan humano como ustedes, como yo, era tan ínfimo como ustedes y como yo, era tan débil como ustedes y como yo, pero con un corazón que Jehová transformó, ¿sí? Que Cristo transformó en él de una manera preciosa, a tal punto que terminó transformando su vida y volcándolo al servicio de la iglesia de Jesucristo por amor al Evangelio. Pasamos al versículo 5, los planes de Pablo. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. ¿Sí? Pablo todavía no visitaba Corinto. Esta carta, lógicamente, es una carta que escribe porque a él le llegan ciertos comentarios. El hermano Cris, ¿cómo lo sabe? Porque lo vimos en los capítulos anteriores, donde él dice que él se ha enterado de cierta manera. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que a Pablo me ha contado un pajarito? Así, ese pajarito es porque a él le llegaron notificaciones de situaciones que se estaban viviendo en Corinto y escribe esta carta para corregir ciertas situaciones que ya la hemos estudiado. Situaciones de divisiones, de inmoralidad sexual, situaciones con problemas con relación a los dones espirituales, entre muchas otras. Entonces dice, irá a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo quería pasar un tiempo ahí. Anhelaba, deseaba estar también con nuestro hermano. Sus hermanos en aquel tiempo. 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Esperando la voluntad de Dios. Esto está el 12. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Estaré en Éfeso. ¿Ven? Ahí escribe la carta a Corinto. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Acá en Éfeso ocurre una situación bastante
tragicómica, podríamos llamarlo, y se encuentra en el libro Los Hechos, que probablemente en algún momento lo vamos a estudiar, y cuando lo estudiamos les voy a decir, ¿se acuerdan que en Corintio? Bueno, si es que me da la memoria, ¿sí? De esta situación. Bueno, el título de esa situación en Hechos se llama El alboroto en Éfeso, creo, en RB 60, Reina Valera del 60. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Fíjense este versículo, nos podría revelar algo grande, ¿no? La típica frase cuando dicen, sí, estoy atribulado, hermano, estoy siendo pesado, hay algo que estoy viviendo, se vendrá una bendición grande. ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos escuchado esa frase? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Qué hacía Pablo? Predicar. Y muchos son los adversarios. ¿Por qué? Porque claramente hay almas que rescatar y ahí hay una lucha, una guerra espiritual, hermanos, que hay que batallarla. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Por qué y si llega Timoteo? Porque recordemos que Pablo en los capítulos anteriores está hablando de enviar al joven Timoteo. ¿A qué? ¿A qué va a ir joven Timoteo? A poner orden en esta iglesia inmadura que muy probablemente eran neófitos, o sea, convertidos hace poco, ¿sí? Que recién estaban caminando en la fe. Sin embargo, Timoteo ya tenía experiencia, ya viene incluso de tiempo ministrar, de servir, de ayudar, de colaborar con Pablo, y Pablo lo consideraba un anciano en ese punto. Y por tanto dice, y si llega Timoteo, porque Pablo ya dice que lo va a enviar, y probablemente ya había estado o iba en camino, ¿sí? En el momento en que llega la carta, el 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. ¿Por qué? No sabemos, no tuvo voluntad. ¿Por qué no tuvo voluntad? No lo sabemos. Pero irá cuando tenga oportunidad. Si esa voluntad es ¿por qué? ¿Tuvo mala voluntad? ¿O no ha tenido la instancia? Muy buena pregunta, hermano Cris. Así como Pablo cuando le escribió a los romanos, no piensen que no he querido, no, en muchas ocasiones he querido ir y visitarle, simplemente que hasta ahora he sido impedido, sí, le dijo Romano. ¿Será eso? Sigamos. 13. Salutaciones finales. Este capítulo es cortito, hermanos. Dice, velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, gallardamente, y esforzaos. ¿Por qué le hablan los varones? Porque son los varones quienes ministraban, quienes guiaban, quienes dirigían, probablemente. ¿Sí? Por eso dice, portaos varonilmente y esforzaos. Son la cabeza. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ya lo leímos todo el capítulo 13 de cómo Pablo exhorta y explica que por sobre los dones está el amor, la preeminencia del amor. Lo más importante, pues si tenemos dones, de nada sirve si no hay amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Una familia completa, hermanos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Qué preciosas son las palabras de Pablo, donde pone como ejemplo una familia, a la familia de Estéfanas, donde los pone como primicia, donde los pone como personas maduras en Cristo, como personas a las cuales son dignas de ¿qué? De estar sujetos, hermanos. ¿Qué significa os ruego que os sujetéis a personas como ellos? Hermanos, ustedes, la gran mayoría probablemente, no lo sé, desconozco, tengan sus congregaciones, tengan su iglesia, ¿sí? Sujétense a su pastor. El pastor, hermanos, es un siervo, es un ministro de Dios. Y está el liderazgo, es el pastor de la congregación, ¿sí? Está, a veces digo la cabeza, entendemos que la cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo, pero Él está ahí, dirigiendo, tanto uno como el cuerpo pastoral. A veces hay más de un pastor. Estar sujetos a personas como ellos se refiere que debemos respetarle, que debemos respetar y honrar sus decisiones. Hermanos, están ahí por algo. No porque sean mejores que nosotros.
No es por eso. Simplemente están ahí porque es el propósito por el cual están ahí. Entendiendo que hay una voluntad, hay un llamado al corazón de aquel varón, de aquel siervo, o aquellos siervos que componen el cuerpo pastoral. Por lo tanto, el estar sujetos a ellos implica que nos van a corregir, nos van a tirar la oreja si es necesario, nos van a poner, nos van a exhortar, hermanos, tienen que hacerlo. Nos van a apoyar, nos van a servir porque también están para eso, ¿sí? Un ministrar significa servir. Y un ministro tiene que estar al servicio de. Eso al servicio de no es que haga todo como yo quiero, sino que ellos están liderando una congregación y guiando a la congregación ¿a dónde? A los pies de Cristo y a cada uno de nosotros o a cada uno de ustedes en sus congregaciones, ¿sí? Pero el estar sujetos no es sencillo. No es sencillo, es complejo. Y a todos los que ayudan y trabajan, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Probablemente, ellos le hayan llevado esta carta, ellos hayan sido el pajarito de las situaciones que se estaban viviendo en Corintio y que Pablo pone atajo, ¿sí? Corrige, exhorta. 18, porque confortan mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Una iglesia en una casa, qué raro, ¿no, hermanos? Era absolutamente común en aquella época. Sí, que hoy día a lo mejor los cristianos nos congregamos en algún edificio que esté destinado para realizar culto, que nos congreguemos o no, digo, congreguémonos, ustedes saben que yo no me congrego, les he explicado el por qué, pero aquellos que asisten, eso no significa que uno también no se congregue en familia. Se lo he dicho en muchas ocasiones a quienes son padres de familia, a quienes son jefes de hogares, no solo hombres, también mujeres. De pronto hay mujeres que lideran una casa por falta de hombres y tengan este tiempo de reunión con su familia, con sus familiares, y hagan este tiempo de oración, de lectura bíblica, de hacer Santa Cena también, ¿sí? Una comunión en familia y congregarse. El congregarse no necesariamente es dentro de cuatro paredes de un lugar llamado iglesia, sino también en todo tiempo, en todo momento. De pronto entre amigos de trabajo, compañeros, estudiantes, y se apartan un ratito, un lugar, se toman un jugo, un café, qué sé yo, y comparten palabras y oran. Sí, eso es congregarse también, hermanos. La iglesia de Asia os saludan, aquí la Priscila. Perfecto. Entonces, en muchas ocasiones, la iglesia más grande nacían a través de hecho actualmente también, nacen a través de congregaciones o reuniones de hermanos que se juntan y de pronto va creciendo y llega un momento en que hace falta quien lidere, quien guíe y generalmente se escogen entre ellos a quien está por delante, ¿sí? Como pastor. Y luego con el tiempo crecen más, son 20, son 30, qué sé yo, 50, 100 personas, 100 miembros, y de ahí van saliendo diáconos, van saliendo, bueno, cuerpo anciano, etc. Más líderes, adoradores, músicos, con sus dones y talentos. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, ósculo es un beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Quedamos en esta termina en el 24. Tengo algo aquí que ahí sí. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Es tremendo acá lo que dice Pablo. ¿Cómo? Suena casi incluso a, hermano, Pablo es bipolar. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Sí, mucho amor, mucho cariño. Sí, yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, Pablo es relevante lo que está escribiendo. Tan relevante que luego dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué dice esto? La situación que se vivía en Corinto lo ameritaba. El Señor viene.
O sea, aquí está redundando lo que ya veníamos estudiando con doctrinas anteriores con relación a la resurrección de los muertos, que Cristo viene en su segunda venida, etc. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Cortito capítulo, la verdad es que algunas cosas simplemente que Pablo quería dejar en claro, y creo que una de las que a mí me llamó más la atención fue simplemente el versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, hermanos, viene. Y podemos saber toda la Biblia, podemos estudiar escatología, vale decir, los últimos tiempos y estar atento a todo lo que está ocurriendo en el mundo y todo lo que ustedes quieran. Pero si no estamos en santidad, no sirve de nada. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Entonces les motivo, les insto a que estén en santidad. Hermano Cris, ¿cómo me santifico? Simple. Estando en relación con Dios, avivando su espíritu, hermanos. Buscando de Dios en la palabra, estudiando en oración, en ayuno. De esa manera somos santificados a través de su palabra, de su espíritu. Así es que te doy la más cordial invitación y bienvenida también, por qué no decirlo, a los estudios en Facebook, 21 a 30, prácticamente todos los días, hermanos. Así que ahí le estoy esperando. Mis redes sociales están en la descripción y en todas mis redes sociales algo como Crisart Mesa, en todas, hermanos. Así que bienvenidos son en cada una de ellas. Que tengan un bonito día. Que Dios los bendiga. Hasta luego.